Un dueño tira a su perrita junto con sus cachorritos recién nacidos a la carretera, abandonándolos para siempre, sin saber que muy pronto la vida le daría una lección. Antonio caminaba lentamente por la calle adoquinada, sintiendo como el sol de la tarde acariciaba su rostro. El aire estaba impregnado con ese olor fresco que solo se percibe después de una tormenta, y todo en el pequeño pueblo parecía en calma. Sin embargo, en el corazón de Antonio no había tranquilidad. A pesar de las risas de los niños que jugaban en la plaza y del sonido lejano de los pájaros que volaban en círculos sobre los árboles, él solo podía pensar en una cosa: llegar a casa y ver a Bella. Bella no era solo su perra, para Antonio, ella representaba todo lo que quedaba de su vida. Una vida que, aunque sencilla, había sido feliz. Cada día, al regresar a casa, ella lo recibía con esos ojos que brillaban con una luz tan pura y auténtica que incluso en los momentos más oscuros lograba arrancarle una sonrisa. Su pelaje marrón y brillante y sus saltos alegres hacían que la casa se sintiera viva. La manera en que movía la cola al verlo llegar era un espectáculo de amor y lealtad. Todo en Bella hablaba de una devoción inquebrantable. Antonio solía pensar que sin Bella, su mundo sería un lugar más frío y solitario. Y lo era. Cada vez que abría la puerta de su pequeña casa y veía a su perra correr hacia él, toda la pesadez de los problemas que arrastraba parecía desvanecerse, aunque fuera solo por un momento. Lanzar la pelota una y otra vez, verla correr incansable por el patio y escuchar sus jadeos de emoción eran pequeños placeres que mantenían su vida a flote. Pero hoy, mientras avanzaba por la calle que lo llevaba a su hogar, Antonio sentía un nudo en el estómago, una inquietud que no podía explicarse. Algo en el aire, en el cielo, o tal vez solo en su corazón le decía que esta vez las cosas no serían como siempre. El eco de sus pasos resonaba en la acera vacía, y con cada paso, la sensación de que algo iba a cambiar crecía más y más. Giró la esquina y allí estaba su casa, sencilla y acogedora, con el viejo árbol en el patio y la cerca de madera que él mismo había construido. Desde lejos, pudo ver a Bella sentada pacientemente en la puerta, moviendo su cola lentamente, como si supiera que Antonio estaba cerca, pero sin la efusividad de otras veces. Era como si también ella sintiera que algo estaba a punto de romperse. Antonio aceleró el paso, ansioso por cruzar esa distancia que lo separaba de su amiga fiel. Pero en el fondo, ese mismo nudo en su pecho le susurraba que todo estaba a punto de cambiar, que los días felices en los que Bella lo recibía con su alegría incondicional estaban contados. Aunque él no supiera por qué, ese día, su mundo comenzaría a desmoronarse, y lo único que quedaría para él sería el amor inquebrantable de su perra, hasta que incluso eso se convirtiera en un recuerdo doloroso. Los días de Antonio comenzaron a teñirse de un gris implacable, un color que no se desvanecía ni con el paso de las horas. Todo empezó con pequeños desacuerdos en casa, frases lanzadas al aire que parecían inofensivas, pero que dejaban una herida sutil como un cuchillo que se clava lentamente. Isabela, su esposa, había dejado de mirarlo a los ojos y de buscar refugio en sus palabras. Cada noche, el silencio se hacía más pesado entre ellos, como un muro invisible que los alejaba. La tensión crecía. Al principio, fueron simples diferencias de opinión, discusiones por cosas insignificantes. Pero pronto esos pequeños momentos se convirtieron en explosiones repentinas de frustración y dolor. Antonio sentía que cada vez que intentaba acercarse a ella, la distancia se agrandaba. El amor que una vez compartieron se había convertido en algo quebradizo, vulnerable a cualquier roce. Una noche, la tormenta que había estado gestándose durante meses finalmente explotó. Los gritos llenaron la casa, rebotando en las paredes y resonando en cada rincón vacío. Las palabras se convirtieron en armas afiladas. Antonio intentaba detenerse, pero ya era demasiado tarde. Isabela, con la mirada endurecida y los ojos llenos de lágrimas, lo miró con una decisión que él no pudo evitar. «Me voy», susurró, su voz quebrada mientras recogía sus cosas apresuradamente. Antonio la observaba inmóvil, como si de algún modo no creyera lo que estaba pasando. Pero lo sabía.
Sabía que esa noche no era como las otras. Sabía que el portazo que resonaría al final de esa discusión sería el último que escucharía en su hogar. Con el corazón pesado y el alma desgarrada, se dio cuenta de que, al igual que Bella, su mundo también estaba a punto de ser abandonado. La soledad y la pérdida lo acechaban, y su única compañía serían los recuerdos de lo que una vez fue. Isabela se fue, y con ella se llevó el último resquicio de luz que quedaba en la casa. El sonido del portazo fue como el eco de un corazón que se partía, y Antonio se quedó allí, inmóvil en medio de la sala, sin saber cómo reparar lo que acababa de romperse. El silencio que siguió fue aún más devastador que los gritos, era un vacío que lo tragaba todo, una oscuridad que se filtraba en cada rincón, envolviéndolo en una soledad insoportable. Los días comenzaron a fusionarse en una interminable sucesión de horas vacías. Antonio se sentaba en su sillón favorito, mirando la televisión sin realmente ver. Bella, su fiel compañera, intentaba acercarse a él, moviendo la cola suavemente, buscando su atención. Pero Antonio estaba atrapado en su propio dolor, cegado por la tristeza que lo envolvía como un manto pesado, y no podía ver más allá de su sufrimiento. Los ladridos juguetones de Bella, que antes le traían alegría, ahora eran solo un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. El patio, que antes estaba lleno de risas y carreras, se había convertido en un lugar vacío y frío. La pelota que solía lanzar para Bella yacía olvidada en una esquina. Y aunque la perra seguía intentando acercarse, moviendo la cola con esa esperanza inquebrantable que solo un perro puede tener, Antonio ya no era capaz de responderle. Estaba atrapado en una jaula invisible de tristeza y arrepentimiento, incapaz de salir. Cada vez que miraba a Bella, una punzada de culpa lo atravesaba. Sabía que estaba fallándole, que la estaba dejando atrás, pero no tenía fuerzas para cambiar. Bella, por su parte, no entendía por qué Antonio ya no jugaba con ella, porque ya no la acariciaba ni le hablaba como antes. Lo observaba desde la distancia con esos ojos llenos de amor incondicional, esperando pacientemente, como si creyera que en cualquier momento las cosas volverían a ser como antes. Pero no lo hicieron. La tristeza de Antonio lo consumía más y más, como un pozo sin fondo. Los días se volvían cada vez más oscuros y, con el tiempo, Bella, la única fuente de luz que le quedaba, comenzó a convertirse en un reflejo de todo lo que había perdido. Ya no la veía como su compañera leal, sino como una carga, un recordatorio constante de su soledad y su incapacidad para recuperar lo que una vez tuvo. Fue en uno de esos días, cuando la tristeza y la ira se entrelazaron de manera irremediable, que Antonio tomó una decisión impulsiva. Con las manos temblorosas y el corazón aplastado por el peso de su propio sufrimiento, miró a Bella y a sus recién nacidos cachorros con una mirada vacía, desprovista de la ternura que alguna vez tuvo. No los veía como sus compañeros de vida, sino como una carga que ya no podía soportar. En un acto desesperado, Antonio metió a los cachorros en una vieja caja de cartón, sus pequeños cuerpos temblando de frío e incertidumbre. Bella lo miraba con los ojos llenos de una mezcla de angustia y confusión, como si supiera lo que iba a suceder pero no pudiera detenerlo. Antonio apenas podía sostenerle la mirada, su corazón se rompía con cada paso que daba, pero el dolor lo nublaba todo, sofocando cualquier vestigio de razón. Con Bella y sus cachorros en el asiento trasero de su coche, Antonio condujo hasta un arroyo distante, el mismo arroyo donde solía ir para pensar, para perderse en el sonido del agua fluyendo. Pero esta vez no estaba buscando consuelo. Al detener el coche, salió sin mirar atrás y dejó la caja a la orilla del arroyo. Cada paso lejos de Bella era como un golpe en el pecho, un grito silencioso de todo lo que no podía expresar. Sin fuerzas para mirarlos una última vez, Antonio subió al coche y se alejó, dejando atrás no solo a Bella y a sus cachorros, sino también la última chispa de amor que le quedaba en la vida. La noche cayó como un velo pesado sobre la vida de Antonio. El eco del silencio en su casa, vacío y sombrío, resonaba como un recordatorio constante de lo que había perdido. Desde la partida de Isabela, no solo su matrimonio había desaparecido,
también parecía haberse desvanecido cualquier sentido de normalidad. Lo que antes eran rutinas llenas de pequeños momentos de alegría, ahora se habían transformado en un desfile interminable de horas vacías. Y en medio de todo esto, Bella y sus cachorros seguían allí, esperando. Antonio había llegado a un punto de quiebre. Su dolor lo consumía de tal manera que ya no podía distinguir entre la tristeza y la ira. Cada rincón de su casa parecía gritarle todo lo que había fallado, todo lo que había perdido. Bella, su perra leal, era un recordatorio viviente de los días felices, cuando Isabela aún estaba a su lado y el mundo tenía sentido. Pero ahora, cada vez que la miraba, algo en él se retorcía. Ya no veía a su amiga fiel, sino una sombra de lo que alguna vez fue su vida. Los cachorros de Bella, recién nacidos, se movían a su alrededor con pequeños gemidos de hambre y necesidad. Antonio, con el corazón endurecido por el dolor, no podía más. Todo se sentía como una carga insoportable, y en su mente, oscurecida por la tristeza, llegó a creer que deshacerse de ellos sería la única forma de encontrar un respiro, un momento de paz. Esa noche, con el alcohol quemando en su garganta y nublando su juicio, tomó una decisión que lo marcaría para siempre. Su respiración era pesada e irregular, y sus manos temblaban mientras se movía por la casa. Buscó una vieja caja de cartón, de esas que ya habían perdido firmeza con el tiempo, y una por una, comenzó a meter a los cachorros dentro. Los pequeños se movían inquietos, incapaces de entender lo que estaba ocurriendo, mientras emitían quejidos que resonaban en el corazón de Antonio como un eco distante, como un lamento sordo que intentaba ignorar. Bella observaba desde un rincón, sus ojos grandes y oscuros reflejando una angustia que solo ella podía sentir. Sabía que algo no estaba bien, lo sabía desde que Antonio había dejado de prestarle atención, desde que sus ojos ya no brillaban al verla. Ahora, mientras lo veía meter a sus cachorros en esa caja, Bella sintió una profunda desesperación. Se acercó lentamente, moviendo la cola en un gesto de súplica, intentando de alguna forma cambiar lo que estaba a punto de suceder. Antonio, sin embargo, no podía mirarla. Sabía que lo que estaba haciendo era un acto de traición, pero el dolor que cargaba en el pecho nublaba cualquier otra emoción. No quedaba espacio para la razón ni para el amor que alguna vez había sentido por ella. Con los cachorros en la caja y Bella mirándolo con esos ojos tristes que lo seguían a todas partes, Antonio llevó la caja al coche. El trayecto fue silencioso, roto solo por los gemidos suaves de los cachorros y el sonido monótono del motor. La oscuridad de la noche se extendía como un manto pesado sobre la carretera, y cada kilómetro que recorría Antonio lo alejaba no solo de su casa, sino también de sí mismo. Sentía que, con cada curva, con cada tramo de asfalto, algo dentro de él se quebraba, dejando grietas profundas en su alma que ya no podría reparar. Los faros del coche iluminaban fugazmente los árboles y la vegetación a los lados del camino. Todo parecía inmerso en una calma inquietante, el tipo de calma que precede a un desastre, a una pérdida irreparable. Antonio mantenía las manos firmes sobre el volante, pero en realidad no estaba controlando el vehículo, simplemente dejaba que sus pensamientos lo arrastraran, como hojas secas siendo llevadas por el viento. No había mirado a Bella ni una sola vez durante el trayecto. No podía permitírselo. Sabía que si lo hacía, si cruzaba su mirada con esos ojos llenos de lealtad y amor incondicional, todo lo que quedaba de su frágil resolución se desmoronaría. Pero en su interior, un torbellino de emociones luchaba por salir. El dolor lo consumía, pero también la culpa, una culpa sofocante que lo ahogaba con cada respiración. Al llegar al arroyo, el lugar que solía ser su refugio, todo se sentía diferente. Lo que alguna vez había sido un santuario para su mente, un lugar donde el sonido del agua fluyendo lo calmaba, ahora parecía cargado de una energía pesada, como si incluso el paisaje mismo entendiera la magnitud del acto que estaba a punto de cometer. El aire era frío, cortante, y la humedad del río se adhería a su piel, envolviéndolo en una capa helada que solo intensificaba el vacío que sentía por dentro. Detuvo el coche al borde del arroyo. El murmullo del agua apenas rompía el silencio,
creando una sinfonía suave que normalmente habría sido reconfortante, pero que ahora solo resaltaba la angustia que lo devoraba. Con movimientos lentos, casi mecánicos, Antonio bajó del coche. Sentía que sus piernas pesaban toneladas, como si cada paso hacia la parte trasera del vehículo lo acercara a un destino que no deseaba, pero del cual tampoco podía escapar. Cuando abrió el maletero y vio la caja de cartón donde los cachorros se acurrucaban, un temblor le recorrió todo el cuerpo. El cartón, humedecido por la condensación de la noche, estaba casi deshecho en las esquinas, y dentro, los pequeños cuerpos de los cachorros se movían inquietos, buscando el calor de su madre y una seguridad que ya no existía. Bella, desde el asiento trasero del coche, lo observaba en completo silencio, sus ojos grandes y llenos de angustia, como si supiera lo que iba a pasar pero no pudiera detenerlo. El corazón de Antonio se aceleraba. Cada respiración que tomaba se sentía forzada, como si el aire se negara a llenar sus pulmones por completo. No quería hacer esto, no quería ser el hombre que abandonaba a aquellos que lo amaban sin reservas, pero una parte de la parte rota, la parte sumergida en la oscuridad le decía que ya no había vuelta atrás. Con la caja en sus manos, se acercó al arroyo. El suelo bajo sus pies estaba húmedo y resbaladizo, lo que hacía que cada paso fuera más torpe, como si incluso la naturaleza misma intentara retenerlo, obligarlo a reconsiderar lo que estaba a punto de hacer. El cartón viejo rozaba la tierra mojada, y los gemidos de los cachorros se intensificaron al sentir el frío del suelo. Antonio los dejó en la orilla, su mente un caos, su corazón pesado como una piedra que caía cada vez más profundo en el abismo de su propia culpa. No podía mirar a Bella. No podía enfrentar el dolor en sus ojos, ese dolor que sabía que nunca se iría. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de ella, sentía una punzada tan fuerte en el pecho que casi lo hacía retroceder. Pero seguía caminando hacia el coche, decidido a no detenerse. Sin embargo, Bella no lo dejó irse tan fácilmente. La perra, con su instinto agudizado por la desesperación, corrió hacia la caja, olfateando frenéticamente a sus cachorros. Sus patas se hundían en el barro, y sus ojos se movían con urgencia entre la caja y su dueño. Quería entender, necesitaba comprender por qué su compañero la estaba abandonando en aquel lugar frío y solitario. Pero Antonio no la miró. No tuvo el valor. Subió al coche rápidamente, cerrando la puerta con fuerza, como si con ese portazo pudiera silenciar los ladridos suaves de Bella y los pequeños gemidos de los cachorros. Encendió el motor y aceleró, dejando atrás la escena tan rápido como pudo. A través del retrovisor vio cómo Bella intentaba seguirlo, sus patas golpeando el suelo húmedo en un intento desesperado por alcanzarlo, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Antonio se alejaba cada vez más rápido, y con él, todo lo que alguna vez significó algo para él. Los ladridos de Bella se desvanecieron, y pronto el silencio de la noche fue lo único que quedó en el coche. Sin embargo, ese silencio no era un alivio. Era un vacío profundo, un eco del vacío que ahora ocupaba cada rincón de su alma. Bella, por su parte, se quedó junto a la caja, jadeando, agotada tanto física como emocionalmente. Miró a sus cachorros, temblando de frío y miedo, y luego levantó la cabeza hacia el cielo, como si buscara una respuesta, una razón para lo que acababa de suceder. Pero no había respuesta. Solo había la soledad del arroyo y el murmullo constante del agua, que no podía ofrecer consuelo. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas despuntaba, Eloísa, la curandera del pueblo, caminaba por el bosque en su ruta habitual hacia el arroyo. Los rayos dorados del amanecer se filtraban entre las ramas de los árboles, creando destellos de luz que parecían bailar sobre las hojas. Eloísa siempre encontraba paz en estos paseos matutinos. La naturaleza le hablaba en susurros, y ella sabía cómo escuchar. Sin embargo, esa mañana, había algo diferente en el aire. Un silencio inusual, roto apenas por un sonido suave y distante, casi como un lamento. Eloísa detuvo su caminar y afinó el oído. Al principio pensó que era el viento o algún animal herido, pero conforme se acercaba al arroyo,
el sonido se hacía más claro, más desgarrador. Cuando finalmente llegó a la orilla del arroyo, la escena que encontró hizo que su corazón diera un vuelco. Allí, junto a una caja de cartón empapada, una perra estaba acurrucada, rodeada de pequeños cachorros que temblaban. Los ojos de Bella estaban llenos de miedo y dolor, su cuerpo flaco y sucio, como si hubiera pasado la noche entera en vigilia, protegiendo a sus pequeños. Eloísa sintió que algo en ella se rompía al ver la desesperación en la mirada de Bella. No había palabras para describir la angustia que emanaba de la perra. Eloísa, conmovida, se arrodilló suavemente frente a ella. «Tranquila, pequeña. Todo está bien ahora», murmuró en un tono tan suave como el viento que acariciaba las hojas. Bella retrocedió al principio, desconfiada, protegiendo a sus cachorros. Pero algo en la presencia de Eloísa la tranquilizó, como si sintiera que esta mujer no era una amenaza, sino una salvadora. Con pasos lentos, permitió que la curandera se acercara. Eloísa recogió a uno de los cachorros, su cuerpo tembloroso de frío, y lo sostuvo con una ternura que parecía irradiar calor. Ese simple gesto pareció derribar las barreras de Bella, que bajó la cabeza, exhausta y desesperada, permitiendo que Eloísa los llevara a un lugar más seguro. Con los cachorros en una cesta improvisada y Bella siguiéndola de cerca, Eloísa comenzó el camino de regreso a su cabaña. Le hablaba suavemente a Bella, diciéndole que ahora estaban a salvo, que todo estaría bien. La perra, aunque aún desconcertada, parecía comprender, y por primera vez en mucho tiempo, su cola se movió ligeramente, como un tenue rastro de la esperanza que comenzaba a renacer. Mientras tanto, en otro rincón del pueblo, Antonio se hundía más en la oscuridad. Desde el día que abandonó a Bella y a sus cachorros, su vida había caído en un abismo del que no podía escapar. Las noches eran aún peores. Antonio se acostaba en la oscuridad de su habitación, y en el silencio de la madrugada, sus propios pensamientos lo golpeaban como olas incansables, recordándole lo que había hecho. Sin trabajo, sin compañía y consumido por la tristeza, comenzó a frecuentar las calles del pueblo, bebiendo hasta que el dolor se volvía más soportable, hasta que el peso de su culpa parecía diluirse en el alcohol. Sin embargo, al amanecer, siempre volvía la culpa, siempre volvía. Un día, mientras deambulaba sin rumbo cerca del arroyo donde dejó a Bella, el destino lo alcanzó de una manera que nunca esperó. Antonio, abatido y débil, tropezó con sus propios pies y cayó entre las piedras del arroyo. Su cuerpo cansado y su mente desmoronada se quedó allí, en el suelo, sin la fuerza para levantarse, como si el peso de sus decisiones lo hubiera aplastado por completo. El agua del arroyo fluía tranquilamente, ajena a su tormento, y el viento frío cortaba su piel. En ese instante, Antonio se sintió tan insignificante como una hoja caída, arrastrada por la corriente. Fue allí, en ese estado de completa derrota, donde Eloísa lo encontró. Al acercarse para recoger hierbas, vio una figura caída entre las piedras y, al acercarse más, reconoció al hombre roto que yacía allí, cubierto de suciedad y abandonado, igual que los cachorros que había rescatado días antes. ¿Puedes oírme?, preguntó suavemente, arrodillándose junto a él. Antonio apenas pudo abrir los ojos, demasiado débil para responder. Eloísa, con la misma paciencia y compasión que había mostrado hacia Bella, lo ayudó a levantarse. Su corazón se conmovió al ver el estado de ese hombre que claramente estaba tan perdido como la perra que ella había encontrado. Eloísa lo llevó de vuelta a su hogar, ofreciéndole el mismo refugio que había brindado a Bella y sus cachorros. Los días que siguieron fueron de recuperación para Antonio, tanto física como emocionalmente. Eloísa le ofrecía alimentos calientes, tés calmantes y palabras de consuelo que al principio él no podía oír, como si estuviera sumido en un profundo sueño del que no podía despertar. Sin embargo, con el tiempo, algo comenzó a cambiar en él. La presencia constante de Bella, quien lo observaba con esos ojos que parecían recordar, empezó a remover algo dentro de Antonio. Sabía que ella lo reconocía, que lo miraba con una mezcla de curiosidad y dolor.
Cada vez que sus miradas se cruzaban, él sentía un nudo apretarse en su garganta. Finalmente, una tarde, mientras Eloísa preparaba la cena, Antonio no pudo más. El peso de su culpa lo aplastaba. Con voz temblorosa y ojos llenos de lágrimas, confesó todo. Habló de cómo había abandonado a Bella y sus cachorros, de cómo el dolor lo había cegado hasta el punto de traicionar a la única criatura que lo amaba incondicionalmente. Las palabras brotaban de él como un río desbordado, y mientras hablaba, las lágrimas fluían libremente por su rostro. Eloísa lo escuchó en silencio, comprendiendo el profundo arrepentimiento en cada palabra. Bella, que lo había estado observando, se acercó lentamente. Antonio, esperando que ella lo rechazara, extendió la mano temblorosa hacia ella. Pero, para su sorpresa, Bella no se alejó. En cambio, acercó su hocico a la mano de Antonio y la lamió suavemente, en un gesto cargado de perdón. En ese momento, Antonio rompió a llorar, un llanto profundo que arrastraba meses de dolor y culpa. Abrazó a Bella con la fuerza de alguien que había perdido todo y, de algún modo, lo había vuelto a encontrar. Era como si ese gesto sencillo, esa muestra de amor incondicional de Bella, fuera la llave que desataba todas las cadenas que lo mantenían prisionero de su propio sufrimiento. Eloísa, emocionada, observaba la escena. Sabía que Antonio aún tenía un largo camino por recorrer, pero también sabía que el perdón, tanto de Bella como de él mismo, era el primer paso hacia su redención. Los días en la casa de Eloísa eran tranquilos, envueltos en la cálida serenidad que solo la naturaleza y la paciencia podían brindar. Antonio, tras haber confesado su oscuro secreto, había comenzado a sanar, pero las heridas que llevaba dentro aún no habían cicatrizado por completo. El peso de su culpa seguía latente, como una sombra que lo seguía a cada paso. A pesar de estar rodeado de un ambiente que respiraba paz, Antonio sentía que algo dentro de él seguía roto, una pieza perdida que no sabía si podría recuperar. Sin embargo, la presencia de Bella era constante. La perra que alguna vez fue abandonada ahora estaba siempre cerca de él, observando con esos ojos profundos que parecían entender todo sin necesidad de palabras. Ella no guardaba rencor para Bella, el pasado no era más que un eco distante, y su amor incondicional permanecía intacto a pesar de todo lo que había sucedido. Era un recordatorio constante de que el perdón estaba al alcance de ambos. Una tarde, mientras Antonio estaba sentado en el patio contemplando el horizonte sin pensar en nada en particular, Bella se acercó. Él la vio venir, su andar tranquilo y sus ojos atentos. Se sentó junto a él sin hacer ruido, simplemente estando allí, como siempre lo había hecho. Antonio bajó la mirada hacia ella y, por primera vez en mucho tiempo, sintió un deseo genuino de acercarse. Extendió la mano con una suavidad que reflejaba la fragilidad de su corazón y la posó sobre la cabeza de Bella. Sus dedos acariciaron su pelaje con delicadeza, y en ese simple gesto, algo dentro de él comenzó a cambiar. Bella levantó la cabeza y lo miró con esos ojos llenos de bondad, su cola moviéndose lentamente en señal de aceptación. No había juicio en su mirada, solo amor puro y sencillo. Antonio sintió una oleada de emoción atravesarlo, y por un momento, el nudo que llevaba tanto tiempo en el pecho comenzó a deshacerse. Había pasado tanto tiempo atrapado en su propio dolor que había olvidado lo que se sentía ser visto con amor. En esos ojos de Bella vio no solo el perdón, sino la posibilidad de empezar de nuevo. Eloísa, que observaba la escena desde la puerta de la cocina, sonrió para sí misma. Sabía que el perdón, el verdadero perdón, no era algo que se diera de un día para otro. Era un proceso, un camino largo y a veces doloroso. Pero también sabía que Antonio había dado su primer paso hacia la redención al acercarse a Bella. No solo estaba buscando su perdón, sino el suyo propio. Esa misma noche, Eloísa decidió que era momento de hablar. Sentados en la mesa, con una vela que iluminaba suavemente la habitación, le habló a Antonio con la serenidad que caracterizaba su espíritu. El camino hacia el perdón empieza por uno mismo, le dijo,
mientras sostenía una taza de té caliente entre sus manos. Lo que hiciste estuvo mal, y tú lo sabes. Pero todos cometemos errores. El verdadero desafío es aprender a perdonarte a ti mismo. Antonio la escuchó, sintiendo el peso de sus palabras. Esa conversación sería el primer paso hacia la sanación que tanto necesitaba, no solo por él, sino también por Bella, la perra que lo había salvado de sí mismo. Con el paso de los días, Antonio empezó a reconectar con la vida que había dejado atrás. Ayudaba a Eloísa en su hogar, aprendiendo sobre hierbas y medicina natural, mientras Bella lo acompañaba en cada tarea, siempre cerca, siempre leal. La risa de los cachorros que una vez fueron suyos llenaba la casa, y Antonio comenzaba a darse cuenta de que, aunque el pasado no se podía cambiar, el futuro aún estaba lleno de posibilidades. Cada pequeño paso que daba era un paso hacia la luz, hacia la redención. Y aunque las noches aún podían ser difíciles, el eco del amor de Bella siempre lo guiaba de regreso a casa. Eloísa miró a Antonio con una expresión que combinaba compasión y esperanza. Antonio, creo que es hora de que des un paso más. No solo has aprendido a perdonarte a ti mismo, sino que también has creado un lazo maravilloso con Bella y sus cachorros. Es el momento de compartirlo con el mundo. Antonio frunció el ceño, un nuevo nudo de incertidumbre formándose en su estómago. ¿Cómo podría yo hablar sobre el amor y el perdón, cuando he fallado en lo más básico? Eloísa se agachó a su lado, tocando suavemente su brazo. Tu historia no es solo sobre lo que hiciste. Es sobre lo que has aprendido. Sobre cómo el amor puede sanar. Tú has estado donde otros están, y al compartir tu experiencia, puedes ofrecerles luz en su oscuridad. Las palabras de Eloísa resonaron en su mente. El recuerdo de su propia tristeza y culpa era una sombra que aún lo seguía, pero también había algo más. La alegría en los ojos de Bella, la energía de los cachorros, y la tranquilidad que había comenzado a encontrar en su día a día. Tal vez su historia podría ayudar a otros a ver que, incluso en el dolor, había espacio para la redención. ¿Y si no me creen, y si piensan que soy solo un hombre quebrado? La ansiedad de Antonio creció, pero Eloísa sonrió con suavidad. La verdad tiene un poder increíble. Cuando hablas desde el corazón, incluso los más escépticos pueden escuchar. Con un suspiro profundo, Antonio miró a Bella, quien lo observaba con aquellos ojos que parecían ver su alma. La perra movió la cola, como si supiera que su dueño se enfrentaba a un momento crucial. De acuerdo, lo intentaré, dijo finalmente, su voz llena de una mezcla de miedo y determinación. Haré lo que pueda. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones mientras Antonio se preparaba para compartir su historia. Eloísa organizó un encuentro en la plaza del pueblo, invitando a la comunidad a escuchar a Antonio. Él se sentía nervioso, pero también un fuego crecía dentro de él. Sabía que había un propósito detrás de su sufrimiento, y quizás ese propósito era ayudar a otros. El día del encuentro, la plaza se llenó de caras familiares y algunas desconocidas. Antonio, con Bella a su lado, se sintió pequeño al mirar a la multitud. Pero en el momento en que comenzó a hablar, algo en su interior cambió. Sus palabras fluyeron de su corazón, sinceras y vulnerables. Habló de su abandono, de la oscuridad que lo había envuelto, y de cómo el amor de Bella y el apoyo de Eloísa le habían mostrado un camino hacia la luz. La gente lo escuchaba en silencio, conmovida por su honestidad. Cuando terminó, hubo un aplauso suave pero sincero. Sin embargo, para Antonio, el verdadero premio fue la mirada de Bella, que lo observaba con ese amor que todo lo perdona. Era como si finalmente se hubieran convertido en compañeros de vida, compartiendo un viaje hacia la redención. Después de su relato, Antonio notó que algunos miembros de la comunidad se acercaban a hablarle. Algunos compartieron sus propias historias de dolor y culpa, y otros simplemente expresaron su admiración por su valentía. Por primera vez en mucho tiempo, Antonio sintió una conexión profunda con las personas a su alrededor.
Los días siguientes se llenaron de nuevos encuentros y conversaciones. Antonio comenzó a ver que su historia era solo una de muchas, que la lucha por el perdón era universal. La luz que había empezado a brotar en su corazón se expandió a medida que escuchaba y compartía con otros. Eloísa, siempre a su lado, lo animó a seguir adelante. Recuerda, Antonio, le decía, cada vez que compartes tu historia, ayudas a otros a encontrar su propia luz. Eres parte de algo más grande ahora. Así, poco a poco, Antonio no solo se recuperó a sí mismo, sino que se convirtió en un faro para otros. Se dio cuenta de que el amor y el perdón eran fuerzas poderosas que podían transformar vidas. Cada mañana, al despertar, él se sentía agradecido por las pequeñas cosas, por Bella, por el jardín, por Eloísa, y por la comunidad que lo había abrazado. La vida, aunque aún presentaba desafíos, se volvió más rica, más significativa. Antonio comprendió que había encontrado su camino, un camino de luz, amor y sobre todo, perdón. Cada día, mientras lanzaba la pelota a Bella y la miraba correr, se recordó a sí mismo que el verdadero regalo del perdón era la oportunidad de empezar de nuevo, y que nunca, nunca era demasiado tarde para sanar. La vida de Antonio había tomado un rumbo inesperado y lleno de luz. Cada día se sentía más conectado no solo con Bella, sino también con su comunidad. Las historias de aquellos que venían a la tienda de Eloísa para compartir sus propios caminos de sanación lo inspiraban a seguir adelante. Cada relato de dolor, lucha y redención resonaba en él, y se dio cuenta de que, aunque todos llevaban diferentes cargas, el deseo de perdón y amor era un hilo común que los unía. Una tarde, mientras cuidaba el jardín de Eloísa, sintió una oleada de emoción. Se dio cuenta de que ya no solo estaba buscando su propia redención, estaba comprometido a ser parte del proceso de sanación de otros. Se acercó a Eloísa con una idea. ¿Qué te parece si organizamos sesiones en las que la gente pueda compartir sus historias? Un lugar seguro donde puedan hablar y encontrar apoyo. Eloísa sonrió, brillando con orgullo por la iniciativa de Antonio. Eso sería maravilloso, Antonio. El poder de las historias compartidas es inmenso. Podría ser una forma de fortalecer aún más nuestra comunidad. Con el apoyo de Eloísa, comenzaron a organizar encuentros semanales en la tienda. Pronto, la pequeña tienda de hierba se convirtió en un refugio donde la gente no solo acudía por remedios naturales, sino también por la oportunidad de abrir sus corazones. Las sesiones eran profundas y a menudo emotivas, llenas de risas y lágrimas, y la comunidad se unió en torno a la idea de que todos podían crecer y sanar juntos. Antonio se convirtió en un pilar en estas reuniones, guiando a otros con su experiencia y comprensión. Compartir su historia había sido el primer paso, pero ahora estaba aprendiendo que su verdadero propósito era escuchar. A medida que la gente se sentaba a su alrededor, narrando sus propias luchas, él se daba cuenta de lo valioso que era ser un oído atento, un testigo de la lucha de cada uno. El vínculo con Bella se fortaleció aún más en este proceso. Ella estaba presente en cada sesión, sentada junto a Antonio, su energía serena y amorosa brindando consuelo a quienes lo necesitaban. Con el tiempo, la gente comenzó a traer a sus propios perros, creando un ambiente lleno de amor y calidez. Las sesiones se convirtieron en un espacio donde no solo los humanos compartían, sino también los animales, recordando a todos que el amor trasciende las palabras. Con el tiempo, el impacto de las reuniones se sintió en todo el pueblo. Las historias de Antonio, de Bella, y de la transformación que habían experimentado resonaban en el corazón de muchos. La gente empezó a ver la vida de una manera diferente, aprendiendo que el perdón no es un destino, sino un viaje continuo, lleno de oportunidades para crecer. Los meses se convirtieron en años, y Antonio encontró su propósito en este nuevo capítulo de su vida. Con cada historia compartida, sentía que el peso de su pasado se aligeraba. Se convirtió en un ejemplo de que el verdadero perdón, tanto el que damos como el que recibimos, tiene el poder de sanar las heridas más profundas. Una noche, mientras el sol se ponía detrás de las montañas,
Antonio se sentó en el patio de la tienda junto a Bella. Observaba cómo la luz dorada iluminaba el jardín, lleno de plantas y flores que había cuidado con tanto esmero. En ese momento, se sintió abrumado por la gratitud. «Gracias, Bella», murmuró, acariciando su pelaje suave. «Gracias por estar a mi lado en este viaje». Bella levantó la cabeza, sus ojos brillando con una comprensión profunda. Antonio sabía que su vida había cambiado para siempre, no solo por los momentos de dolor, sino por la luz que había encontrado en el amor y el perdón. Con cada día que pasaba, se daba cuenta de que el amor verdadero no se mide por los errores del pasado, sino por la fuerza que encontramos para levantarnos y seguir adelante. Y así, el viaje de Antonio, Bella y Eloísa continuó, tejiendo historias de esperanza, amor y redención en el corazón de su comunidad. Las lecciones que aprendieron juntos se convirtieron en el legado de un lugar donde la sanación era posible, donde cada nuevo día traía consigo la oportunidad de un nuevo comienzo. A través de las sombras y las luces de la vida, Antonio había encontrado su camino, y sabía que nunca volvería a estar solo. La historia de Antonio, Bella y Eloísa se ha convertido en un hermoso relato que no solo destaca el dolor y la pérdida, sino también el poder transformador del amor y el perdón. Eloísa, como guía y apoyo en el camino de Antonio, ha desempeñado un papel fundamental al brindar no solo sabiduría, sino también un espacio seguro donde las personas pueden compartir sus propias luchas y encontrar consuelo. La conexión que Antonio estableció con su comunidad a través de sus experiencias ha mostrado que, a pesar de los desafíos, siempre hay oportunidades para la sanación y la redención. La tienda de Eloísa se transformó en un lugar de encuentro donde las historias de vida se entrelazan, creando una red de apoyo y amor que trasciende las heridas del pasado. Antonio aprendió que el perdón no es solo un regalo que damos a otros, sino también a nosotros mismos. Cada mirada de Bella y cada encuentro con los miembros de su comunidad reforzaban su entendimiento de que el amor verdadero es incondicional, y que siempre busca sanar y reconstruir. En este viaje, la valentía de compartir su historia se convirtió en un acto de liberación y un faro de esperanza para quienes se sentían perdidos en su propio dolor. El mensaje que queda es poderoso: el amor y el perdón son fuerzas que nos permiten levantarnos de nuestras caídas, y no importa cuán lejos pensemos que hemos llegado, siempre hay un camino de regreso. Cada vida tocada por este viaje es un recordatorio de que la redención es posible y que las segundas oportunidades son reales. Gracias por permitir que esta historia se entrelazara con tu vida, aunque sea por un momento. Al compartir relatos llenos de emoción y esperanza, recordamos que somos parte de algo más grande, una comunidad de corazones que buscan sanación, amor y comprensión. Así que, si esta historia resonó en tu corazón, te animo a seguir buscando esas conexiones, a creer en el poder del perdón y a recordar que, aunque la vida pueda ser frágil, también es increíblemente fuerte y resiliente. Espero que siempre encuentres amor y paz en tu camino. Hasta la próxima, y recuerda, nunca es tarde para comenzar de nuevo.